Pues hermanos, los pasajes que leímos en esta mañana, en Ezequiel, en Corintios y ahorita en Mateo, pues nos hablan, son el perfecto cierre para el año cristiano que celebramos hoy, hermanos. Dentro de 8 días, primero Dios, vamos a estar celebrando ya nuestro primer domingo de Adviento. Y pues ese tiempo trae una nueva esperanza, ¿no? Trae un nuevo gusto por un nuevo tiempo de Navidad, ¿verdad? Uh-huh. Y nuestras lecturas, pues a propósito, nos hablan había un teólogo que decía de la gran Navidad, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la gran Navidad? Cuando el Señor venga otra vez. Y él decía, si nos da gusto el recuerdo de cuando vino la primera vez, ahora imagínense el gusto que nos va a dar cuando lo veamos venir por segunda vez. Pues eso se me hace a mí muy, muy bonito, ¿no? Y bueno, en nuestra vida cristiana tenemos altibajos, en nuestra vida humana tenemos tiempos difíciles, pero por ejemplo yo en mi persona, lo que me da siempre esperanza, lo que me da siempre ganas de seguir adelante es el saber que el Señor viene otra vez, ¿no? Y de eso nos habla el pasaje en esta mañana. Un evento tan bonito y tan importante que va a ser cuando el Señor venga. Y si ustedes se fijan, pues el lenguaje, en este caso, el lenguaje de los pasajes es un lenguaje como de arropo, ¿no? Como nos arropa el Señor, ¿no? Si ustedes se fijan, vean cuando estábamos leyendo Ezequiel 34, vean el tipo de lenguaje que utiliza el Señor, porque así ha dicho el Señor, aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el día que esté en medio de ellas. Las sacaré de los pueblos y dice, las traeré a su propia tierra y las apacentaré, ¿no? Sin ninguna preocupación, sin ningún problema, en los brazos del Señor. Y bueno, esto es lo que nosotros vamos viendo también en el pasaje de San Mateo. En San Mateo 25 vemos lo mismo, ¿no? Como el Señor nos habla y dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y algo que se me hace interesante es que los 3 pasajes que leímos hablan de que el Señor nos reconoce. Que el Señor nos reconoce, que el Señor sabe quiénes somos y nos habla como personas conocidas, ¿no? Como conocidos de Él. En el otro usa las ovejas, ¿no? Que Él conoce las ovejas de su rebaño. Aquí nos dice que nos reconoce como suyos. Y pues y lo hace muy claramente porque dice que los separará como ovejas, ¿verdad? Como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y lo curioso de separar a las ovejas de los cabritos es que pues es muy fácil. Sí. Es muy fácil separar a uno de otro porque son muy diferentes los animalitos. Y en este caso pues se me hace muy bonito eso de que el Señor nos identifique muy fácil. Y entonces tenemos que pensar, ¿por qué es fácil que Él nos identifique? ¿Por qué es fácil que Él vea quiénes somos? Pues se supone porque somos iguales a Él. Porque vamos a ser como Él, ¿verdad? Uh-huh. Y dice aquí, y Él nos va a decir, vénganse, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y dice, porque hicieron esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y dice que los cristianos nos vamos a quedar así pero ¿y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Y dice en el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. En Antioquía fue el primer lugar de la iglesia cristiana en donde les empezaron a llamar cristianos. Y les llamaban cristianos porque se portaban igual que el Señor. Se portaban igual que el Señor. Y y cuando vemos esta descripción, pues es prácticamente una descripción de lo que somos por lo que el Señor es. No estamos hablando ni siquiera de que si hacemos las cosas bien u obras o cosas así, no, estamos hablando de que estamos ya en un punto. Nuestra fe que salva ya creció tanto que incluso nuestras acciones, que es lo menos importante, ya se parecen a las del Señor. Y pues este es un mensaje bastante bonito que el Señor nos da a nosotros esta mañana. Y yo siento que nosotros, conforme vamos avanzando en nuestra vida cristiana, debe ser nuestra oración que así sea en nuestra vida, ¿no? Que podamos, por la gracia del Señor, que podamos, por su misericordia, cada vez parecernos más a Él, cada vez parecernos más a Él. Cuando leíamos en el versículo 15, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, pues habla de lo mismo, ¿no? Cristo, las primicias, etcétera, etcétera, y habla de que todo va a estar debajo de sus pies, y nosotros con Él. Y pues yo espero que nuestra oración y nuestra petición de todos los días sea que el Señor nos forme, que el Señor nos eduque, que el Señor nos haga crecer como Él. Me gusta mucho el versículo que dice: Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia. Que podamos crecer como el niño Jesús, ¿no? Que podamos crecer como el Señor, sabiendo que al final de todo nuestro crecimiento espiritual el Señor vendrá otra vez y nos va a identificar como suyos. Nos va a identificar como de Él, nos va a llamar propio.